La Contra, Canarias a las 6. Y hoy, en nuestra sección A la Contra, nos acompaña Beatriz González López Valcárcel. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. La verdad que es una de las voces, de los nombres de las personas más reconocidas en los últimos años. Formó parte de ese comité asesor del Gobierno de Canarias en la pandemia. ¿Qué tiempo, Beatriz? Lo miramos y ya parece que fue hace un siglo, pero no hace tanto, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad, ya hemos avanzado mucho, tenemos las vacunas, ahora también se junta la vacuna del COVID con la vacuna de la gripe en esta campaña estacional. Beatriz, echando la vista atrás, ¿cómo han sido estos años? Porque fueron momentos complicadísimos, desde ese marzo del año 2020 hasta, hasta la fecha actual, pero sobre todo el primer año, los primeros dos años de pandemia. Sí. Lo que dices, miramos hacia atrás y nos parece que pasó un siglo, ¿no? Desde aquella. Sí. Y fue una experiencia vital y para todos nosotros, ¿no? De aprendizaje y de sufrimiento, de mucho sufrimiento. Unas personas más que otras, pero sí. Parecía que no íbamos a dejar atrás nunca la mascarilla, las medidas esas miedo, que se impusieron, el miedo. Y sin embargo ahora parece que no hubiera pasado nada si uno va por la calle, bueno, cualquier cosa. Eso es bueno, ¿no? Sí, aquello de la distancia social, el no poder acercarte a las personas, era tremendo, ¿no? Visto así, visto ahora. ¿Y hemos salido mejores personas, Beatriz? O yo pensaba que sí, pero me parece a mí que no, ¿eh? Supongo que habrá de todo. Desde luego la ciencia avanzó muchísimo, ¿sabes? Gracias en parte a la pandemia, y eso es muy bueno para el conocimiento humano y para digamos, el tratamiento de enfermedades. Sí, se tomó conciencia de la importancia de la investigación y de la importancia de la ciencia, por lo menos en esos momentos. Yo no sé si se le sigue dando importancia por parte de todos los gobiernos a la hora de dotar de presupuestos precisamente a la ciencia en nuestro país, o se la empieza a olvidar otra vez. Bueno, estamos en ello, ¿no? Intentando. Lo cierto es que Europa hizo un esfuerzo sin precedentes, ¿sabes?, por financiar una transformación económica de los países de la Unión Europea. Y esto es muy positivo, transformarlo hacia economías pues digitales, sostenibles, más verdes, etcétera. Y en este paquete entra un estímulo importantísimo a la ciencia. Lo que ocurre es que la financiación es en gran parte competitiva, es decir, los grupos de investigación tienen que ir a Europa y pedir el dinero con buenos proyectos. Y España lo que tiene es que impulsar digamos, que grupos de investigación afloren y consigan estar en ese nivel competitivo. Claro, ahora tenemos la conformación del nuevo gobierno ya casi en el horizonte. ¿Qué sería deseable? ¿Un ministro de ciencia, si al final se establece una cartera de ciencia, científico o un gestor para ese cargo? Porque es algo que uno siempre se plantea en la cultura, sí. ¿Un miembro de la cultura o un gestor para gestionar todo? En la ciencia, ¿qué sería lo ideal? Yo creo que un ministro de ciencia tiene que entender de ciencia, por lo menos, aunque no sea un premio Nobel, ¿no? Pero tiene que entender de ciencia, tiene que ser sensible a las necesidades de los investigadores. Y claro, también tiene que ser un buen político, no solo gestor, un buen político. Los políticos tienen que tener capacidad de negociación, mano izquierda, capacidad de convencer a otras personas. Es complicadísimo. Sí. ¿La tenía Pedro Duque? Pedro Duque fue el que montó el comité de expertos en el que yo estaba, multidisciplinar, que aprendimos muchísimo. Y en mi opinión sí que digamos, nos hacía preguntas muy pertinentes, como es la experiencia directa que yo tengo, ¿no? Con Pedro Duque en el ministerio. Estoy mirando aquí un listado al hacer una búsqueda en internet. Estaba por la revista Iodona como una de las 500 españolas más influyentes del año pasado. No sé si lo sabía, no sé si ahora saldrá la lista, porque es de noviembre del año pasado. Ahora a lo mejor a finales de mes acaba saliendo la lista de este año. En el ámbito de la ciencia, de una de las científicas más influyentes y dentro del conjunto de las 500 españolas más influyentes
Pues del no, año, ¿eh? no lo sabía, pero bueno, esos rankings, vete a saber cómo se hacen, ¿no? Sí, a saber, a saber. Beatriz, ¿cómo ves la situación que tenemos actualmente en nuestro país? Porque la verdad que el clima que se ha ido generando, especialmente de un tiempo a esta parte, no es ni mucho menos bueno para nadie ni para la sociedad en su conjunto. No, es un momento delicadísimo. Yo no sé si miramos hacia adelante 10 años, nos ponemos dentro de 10 años, cómo veremos este momento, pero seguro que lo recordaremos, porque es un momento bisagra, digamos, ¿no? Con una sociedad muy dividida. Hacía tiempo que no se veían, digamos, manifestaciones tan continuas y tan generalizadas y con una mayoría parlamentaria clara, que dentro de un par de días muy probablemente pues a, a formar un gobierno. Y entonces eh, es un momento como país, es un momento difícil. Un país que va a tener que buscar de alguna manera la conciliación de intereses muy dispares, porque no hay duda que todo esto responde a que hay intereses muy divergentes, digamos, ¿no? Entre grupos de población, y la política es el arte de, digamos, conseguir meter esto en una coctelera y acabar llegando a acuerdos que sean factibles, sensatos y que, digamos, que en principio deberían contribuir al avance social, ¿no? Se podría relajar un poco todo ya después de la toma de posesión de Pedro Sánchez, porque ahora estamos en una situación complicadísima. No sé si ya una vez acabe todo esto, después de esa toma de posesión o esa votación de investidura, ¿podría empezar a relajarse todo un poco o seguiría por el mismo camino? Uno no lo sabe. No lo sabe, uno no lo sabe. Lo que sí es cierto es que simplemente en el plano económico, pues España tiene retos que va a tener que asumir y que van a ser muy difíciles, como por ejemplo el cambiar el modelo de financiación territorial. Esto se abandonó porque no se fue capaz, después de haber formado un comité de expertos que hizo un informe, etcétera, pero no se consiguió digamos, un consenso político. Siempre que se cambia de modelo de financiación autonómica, y yo ya he vivido unos cuantos, lo que ocurre es que se pone dinero encima de la mesa para que nadie salga perdiendo, que ninguna comunidad autónoma pierda dinero y se inyecta dinero al sistema para que las que están peor, pues digamos, crezcan más. Pero claro, el problema es que en este momento pues afrontamos una situación con una deuda pública elevadísima y con un déficit público que tampoco da para mucho más, ¿no? Entonces, en ese reto se mezcla el problema del encaje catalán, ¿no? Que como sabes, pues reivindican un cupo como similar al que tiene el País Vasco y Navarra, porque Franco lo mantuvo, por cierto. O sea, hay que acordarse de las cosas, ¿no? Entonces, ese va a ser un problema que vamos a tener no ya a corto plazo, sino estoy pensando en el plazo de 1 o 2 años. Beatriz, y en el ámbito sanitario, ¿cómo estamos? Mirando sobre todo a Canarias, que es lo que más de cerca nos toca. Hombre, tenemos problemas de listas de espera que a nadie se le ocultan, ¿no? Y que no acaban de resolverse. Una de las consecuencias de la COVID fue que durante ese 2022 hubo una bolsa de pacientes que no pudieron ser atendidos porque el sistema no estaba más que para la COVID, claro, necesitábamos reservar recursos. Y de alguna manera estos pacientes poco a poco han ido aflorando a las listas de espera, pero todavía tenemos la resaca de aquella ola, ¿no? Y es un problema difícil de resolver, que requiere recursos, pero también requiere gestión y también requiere priorización y requiere que la población de alguna manera pues colabore, ¿no? Y otro problema gravísimo es el de la falta de camas sociosanitarias, Sí, el hecho de sí. tener en los hospitales a mucha gente con el alta hospitalaria, pero que está ocupando una cama de hospital porque su familia no lo va a recoger, no tiene dónde quedarse y no hay camas sociosanitarias para él. Efectivamente. Y ese es un problema, además,
económicamente hablando es un problema de una enorme ineficiencia del uso de recursos, porque una noche de un hospital de agudos y un hospital general público en Canarias es carísima, y mientras que una noche en un centro sociosanitario el coste es mucho menor. Entonces el problema no es solo que esta gente no está donde debería estar, porque estaría mejor atendida en un centro sociosanitario, es además que estamos perdiendo muchísimo dinero público con esto. O sea, ese es uno de los temas más urgentes que hay ahora mismo. Y dejando de atender a gente porque Claro. no hay camas, porque esa cama está ocupada, porque no debe ocupar esa cama en un hospital. Exactamente, eso es lo que llamamos el coste de oportunidad en economía. Exactamente eso es. ¿Sí? Sí. O el desastre que diríamos en la calle, porque la verdad que vaya situación. Y otro tema también importantísimo en la sanidad, sobre todo un tiempo a esta parte, son los problemas de salud mental de la gente, que quizá también se agudizó con la pandemia. Sí, sí. Y además en grupos poblacionales como por ejemplo los jóvenes, que es particularmente preocupante, porque los jóvenes son el futuro, ¿no? Y claro, si tienen problemas que no abordados, o sea, hay que ayudarles a resolver este tipo de problemas y necesitamos que el sistema se adapte. Sí. Y no está de momento el sistema preparado para hacer frente a esa gran cantidad de personas que tienen problemas de salud mental, jóvenes y no jóvenes, pero da la sensación de que hay problemas. Pide uno consulta de psiquiatría y tarda yo no sé ni cuántos meses, por no decir años, en tener esa cita. Sí, la salud mental es una de las prioridades del Sistema Nacional de Salud ahora mismo. Lo que pasa es que desde que se toma una decisión hasta que esta decisión acaba, digamos, transformándose en medidas concretas, pues pasa mucho tiempo. Y Beatriz, que nos estamos ya acabando, pero se me viene a la cabeza qué pasa con los seguros privados, porque la verdad que yo estoy hablando solo. Uno tiene seguro privado y lo tratan casi peor o lo tiene más complicado que en la sanidad pública y está pagando todos los meses. Sí, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Hoy salía una noticia que a mí me interesó muchísimo en la prensa, que es que los médicos en la provincia de Sevilla, que trabajan para todas las compañías privadas de seguros, para las grandes, se pusieron de huelga. Y se pusieron de huelga porque llevan años cobrando lo mismo, que son cantidades muy les pagan como muy 6 pequeñas. euros por cada paciente que atienden del seguro. Netos, así, sí, ¿no? Descontando impuestos y tal. Y muy por debajo del coste, digamos. Y esto de Sevilla yo creo que es el primer paso para un movimiento mucho más general en el país, que va a cambiar el sector. Y lo va a cambiar de forma bastante importante. Otro día hablamos de eso, que eso tiene para otra entrevista. Beatriz, muchas gracias, un placer interesantísimo, como siempre, escucharla un día más aquí en la Radio Autonómica. Un placer. Gracias a ustedes.